quieren empezar la grabación, también la inicio desde acá. Ya estamos en vivo en YouTube. Okay. Okay. Super, y eso está bien. ¿Listos? Listos. Okay. Pues bienvenidos todos, gracias por conectarse. Los que se estén conectando, pues ya nos verán por YouTube o les daremos acceso aquí a la pantalla. Y pues muchas gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos en otra Q&A con Ana y Beth Rodríguez, que presentamos en conjunto con Cybermonk o Mauricio Velázquez de Presi Despacho de Innovación y Colmena Creativa. Y entonces pues, estamos súper felices de tener aquí a Ana y Beth, que nos va a platicar de toda su experiencia y todas las cosas padrísimas que hace con la parte de perspectiva de género y con Pintando un Mundo de Igualdad, ¿no? Que ya tenemos que obligarla, por así decirlo, a que nos acompañe en otra charla más, porque yo siento que este tema da para muchísimas horas. Justo le decía a Mauricio que podíamos aventarnos como 20 horas, ¿no? Para organizarlo. Entonces, estamos súper felices de que estés con nosotros, Ana. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y pues bueno, me va a aventar la obligada presentación de esta Superwoman, que bueno, ella es directora de Pintando un Mundo de Igualdad, creadora del programa de sensibilización sobre la perspectiva de género en la niñez, que es algo bien padre, que bueno, más adelante en las preguntas vamos a ir revisando. Es profesora de licenciatura de Ciencias de la Comunicación, ha publicado libros, que esto es lo más padre de todo. Tiene un libro que se llama El Mundo Cuadrado, de una colección de cuentos de Copechi, no sé si lo estoy diciendo bien, sí, que se publicó por el Programa Institucional para la Equidad de Género, ¿no? Y fue seleccionada para el programa de mujeres sonorenses de la CIEN y ha sido speaker, que de hecho esta foto que está aquí es justamente de su plática de TEDx, Picnic 2016, que si no lo han visto se los vamos a compartir en un correo después y les vamos a poner toda la información para que no se lo pierdan, porque vale muchísimo la pena todo lo que tiene que ver con un poco la parte de perspectiva de género, pero también en el discurso y el idioma y de qué forma podemos seguir siendo influyentes y demás, ¿no? Bueno, ella es licenciada de comunicación o ciencias de la comunicación por la Universidad de Sonora, o sea, ellos se están conectando desde Hermosillo, lo cual está haciendo un poquito de calor, pero gracias por estar acá con nosotros, con este horario de diferencias. Y bueno, estamos súper felices de tener a esta señorona padrísima con nosotros. Y pues nada, gracias por acompañarnos, Ana. No, muchísimas gracias a ustedes también por la oportunidad. Yo creo que estos espacios en donde podamos compartir y en donde podamos hablar sobre a lo mejor cuestiones que ya creemos saber o conceptos que de entrada creemos que son de una cosa y resultaron otra, ¿no? Entonces creo que agradezco enormemente a Tresi y agradezco enormemente a Colmena por la oportunidad y por este espacio. Pues nosotros más felices y honrados de tenerte por acá y que nos ilustres e ilumines. No se espanten de que tenemos una presentación con preguntas y demás. Sus preguntas, porque cuando hicieron el llenado del formulario para entrar a esta charla, por ahí les hacíamos justamente la pregunta de si le quieres preguntar algo a Ana, ¿no? Entonces la idea es un poquito acomodamos por temas para que fuera como pues, más interactivo y fuera como más fluida esta conversación. Y entonces, bueno, nos vamos a aventar primero las preguntas obligadas, ¿no? Sí. Para empezar, pues, ¿cuál es la diferencia entre género y sexo? Bueno, muy bien, 1 hora, ¿verdad? 1 hora tenemos, porque efectivamente sí, aquí nos podemos estar largo y tendido. Bueno, hay una diferencia concreta cuando se habla de sexo y específicamente cuando hablamos de sexo biológico, es todo lo asociado a los aspectos físicos que pueden observarse de forma objetiva. ¿Sí? Por ejemplo, los órganos, los cromosomas, las hormonas, con todo esto que tiene que ver con lo biológico. Y el género es una construcción social, ¿sí? Asociada
a cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. Y el género se construye en sociedad, a diferencia del sexo biológico. Ojo, estoy hablando del sexo biológico porque el sexo después puede cambiar, si así lo deseas. Pero con lo que naces, sí, es lo biológico, lo asociado a las cuestiones físicas, y el género es lo que se construye en sociedad de cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. Por lo tanto, si se construye en sociedad, pues esas cuestiones de género pues pueden cambiar. No es lo mismo o no somos los mismos los mexicanos que los árabes. Hay algunas cuestiones que sí compartimos de cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres, pero hay otras en las que somos totalmente diferentes del ser hombre y el ser mujer, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia, así para hacerlo muy concreto. Y está súper fácil explicado al final, porque justo como dices, ¿no? El género es la construcción social o cultural, ¿no? Ajá. Te puedes encontrar justamente con esta frustración en la vida cuando vas creciendo, y justo tocabas el tema así como muy sutil en el rollo de más adelante tú puedes cambiar tu sexo. Tu ¿no? sexo, O sea, así es. Ajá. que entonces ahí es donde viene lo que no debería ser complejidad o complicación, ¿no? O sea, pero el tema cultural lo puede complicar, ¿no? Pero eso es un tema más personal. No, pero también creo que una cosa te va llevando a la otra. Cuando se habla de género, entonces podemos hablar de otras cuestiones, ¿ok? El género en sí o el concepto género está asociado a una cuestión binaria de lo que es ser hombre o ser mujer, ¿ok? Sin embargo, creo que esta bandera del arco iris de la comunidad LGBTI creo que te muestra en realidad todas las otras cuestiones que van aunadas al género, como es la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, que son otras cuestiones, ¿ok? Y que yo fui muy concreta en eso de el sexo biológico, porque es con lo que se nace, porque efectivamente cuando las personas se identifican, ¿sí? Con otro género que no está unado o unido más bien a tu sexo. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo ser mujer y tener una identificación, ¿sí? O una identidad de género con aspectos masculinos, o puedo no tenerla, ¿no? O sea, puedo no ser o no estarme identificado ni con hombres ni con mujeres, sino simplemente soy persona, por así decirlo, ¿no? Eso se asume, la identidad se asume y se construye, ¿no? Y creo que ahí vienen ahí todos los problemas, porque nuestra concepción del mundo se construye entre hombres y mujeres. Cuando eso se sale, entonces empezamos a tener como problemas para poder entender, ¿no? De por qué tal o por qué hay tal cosa. O cuando le suman, por ejemplo, LGBTIQ más, y entonces, o sea, nunca se va a acabar, pues no tendría por qué, ni tendría por qué ponerse, sino es todas estas identificaciones que pueden tener las personas, pues no están ni en lo bueno y en lo malo, ¿sí? Es un asunto de identificación, de encontrar una identidad con el que seas feliz como persona, con el que te posiciones como esto es lo que quiero ser. Entonces, pareciera muy simple como la diferenciación, pero ya entrando en aspectos como lo mencionabas ahorita, culturales, pues entonces gracias, o no gracias, más bien por esas razones es que tenemos feminicidios, por esas razones es que hay tanto odio hacia la comunidad LGBTI, por eso entonces, por querer encasillar, ¿sí? O por creer que solamente hay dos, cuando en realidad somos personas, pues, ¿no? Es una diversidad, o sea, me encantó como dijiste que no tendría por qué tener un fin, ¿no? O sea, o una limitación, ¿no? Como te quieras sentir y con lo que te quieras identificar está bien y se debería valer, ¿no? Claro, pues es el... Justo, no sé si, bueno, no nos hemos metido en este rollo, pero ahora entonces, platícanos cómo sería la diferencia entre los roles
y estereotipos de género. Eso es una construcción cultural y social. Ajá, sí, les acabo de decir que el género se construye en sociedad y que es lo que se espera que deben hacer hombres o mujeres. Eso es los estereotipos de género. Hay una diferencia. Los estereotipos de género son esas etiquetas de lo que deben ser los hombres y las mujeres. Y los roles de género son las actividades asociadas a esos estereotipos. Por ejemplo, el principal estereotipo de las mujeres es el de ser madre cuidadora. ¿Sí? Es como el principal estereotipo. Y no solamente los hijos que pares, ¿sí? Son los hijos de los, quienes son las encargadas de estar en los patronatos, quienes van y visitan a los ancianos y quienes van y visitan a los huérfanos y huérfanas. Pero no solo eso, quiénes son las que empiezan a cuidar en una oficina, por ejemplo, ¿no? Quiénes son aquellas que dicen, ay, aquí les traje las medicinas por si les duele la cabeza, o yo voy a comprar el pastel de cumpleaños, yo me encargo, yo soy la que cuido, ¿ok? Y entonces hay todas esas cuestiones de actividades asociadas a los roles y los estereotipos de género es lo que se conoce como roles de género. El principal estereotipo de las mujeres es este de ser madre cuidadora y el principal estereotipo de los hombres es el de ser proveedor. El problema con estos estereotipos de género es que han sido permanentes por diferente tiempo e historia. Y la historia en sí y las condiciones sociales no corresponden a veces, entonces hay toda una serie de problemas. En nuestro tiempo, uno de los principales problemas, por ejemplo, que tienen los hombres con este estereotipo de ser el proveedor y que hombres y mujeres les enseñamos a su vez y los reproducimos con los hijos y las hijas, ¿sí? Es el de ser proveedor. Y entonces ahora en este tiempo las mujeres y los hombres trabajan y participan de la economía del hogar por igual forma. Y entonces ahí es donde tenemos muchos problemas después por este asunto, ¿no? Porque seguimos educando que deben ser proveedores y los contextos ahora son otros y no enseñamos a la colaboración y a la coparticipación de la economía del hogar, de la economía de las familias, de la participación en las escuelas, de la participación en el campo laboral, etcétera, etcétera. Entonces creo que esos roles y esos estereotipos de género son esas etiquetas que nos van a poner de lo que debemos ser, ¿no? Y entonces cuando no lo somos, entonces tenemos como muchos problemas, ¿no? Las mujeres tienen que ser sumisas, tranquilas, pasivas, calladita te ves más bonita, ¿no? Todas estas cuestiones. Y entonces cuando no eres así, cuando dices, hey, a ver, permítame, entonces, vieja bruja, ¿qué le pasa? ¿No? Y estas mismas actitudes las tienen los hombres y entonces ellos son líderes, perfecto y todo bien. Y va a la inversa, ¿ok? Se espera que las mujeres sean tiernas y que los hombres no lo sean. Cuando un hombre es tierno, entonces empiezan a decirle, entonces seguro, poco hombre, ¿no? Hay como todas unas cuestiones de el deber ser, lo que se espera de ti, ¿no? Entonces hay todo un rompimiento. Cuando eso no sucede, entonces hay muchas cuestiones, la violencia aumenta, ¿sí? Las mujeres han ocupado muchos espacios en el último tiempo, han tenido que trabajar y traer el sustento al hogar y aún así han recibido violencia y golpes de parte del esposo porque hay toda una concepción de que yo debo ser el proveedor y cuando no lo hago me enojo y entonces entro en círculos viciosos por estas etiquetas que me han enseñado y que las he interiorizado como si naciera con ellas cuando no nacemos con ellas y entonces tenemos como cierto problema. Lo que se dice es que naturalizamos estas etiquetas, las volvemos parte nuestra y creemos que así es la vida, ¿sale? Los roles... Porque de ahí viene la frustración, ¿no? Porque tú crees que
forma tu identidad, que es parte de ti, cuando no necesariamente, Y tú lo ves en los niños y las niñas, y eso es una de las razones por la que yo empecé a trabajar con la niñez, y es porque justo eso, en una ocasión a mí me tocó estar ahí y oír a un niño decir, es que yo ya no me quiero quedar al taller porque bailar es de niñas, ¿no? Y este taller está en el jardín de niños donde están mis hijos. Cuando, ¿cómo bailar? Entonces hay todo un asunto ahí de esas niñas que quieren jugar fútbol y que no las dejan porque es para hombres. Y esos niños que quieren bailar y que no los dejan porque es para mujeres. Entonces, realmente los volvemos parte de nosotros, como si hubiéramos nacido así con ellos, ¿no? Entonces, hay una cuestión que recordar. El género se construye en sociedad, se va aprendiendo, ¿sí? El ser hombre y el ser mujer se aprende a ser hombre y a ser mujer. Nuestro reto en este tiempo y para estas generaciones es empezar a romper esas barreras de corre como niña y entonces tú, pues, o sea, ¿cómo? ¿No? O estas, yo no sé si a todos les haya tocado jugar a eso, que salen corriendo y les dicen, vieja el último, ¿no? Como esta parte. O vas manejando y entonces hay un accidente y tenía que ser vieja, ¿ok? Entonces hay como toda una configuración de si eres hombre o eres mujer, tienes ciertas etiquetas y por ende ciertas actividades, que ahí está el asunto. Estos roles y estereotipos de género trascienden a mi persona y a los ámbitos en donde yo estoy. Claro, sí, me cayó muchos 20 de cuando yo era chavita, justo el rollo de, o sea, desde el ejemplo de ir a comprar ropa, ¿no? Y pues yo quería andar de pantalones, ¿no? De jeans o de tenis y, ay, no, o sea, yo creo que ese es mi trauma de la vida de mi infancia, que ahora ya casi no uso vestidos porque, o sea, los usé hasta el cansancio cuando me chocaba, ¿no? Porque pues no me podía subir al árbol igual, me estorbaba para correr. Entonces, está cañón cómo vamos creciendo, justamente construyendo, y ya cuando estás de este lado como adulto, lo sigues inconscientemente porque también creciste con eso, ¿no? Lo haces parte también de tu vida y de tu día a día, y justo como dices, lo vas normalizando incluso en las bromas que haces, en cómo te refieres a otras personas, sigues utilizando estereotipos para encasillar y para etiquetar, porque pareciera que solo fuimos creados para eso, para poner etiquetas, ¿no? En la gente y en la vida, y se va volviendo un caos, ¿no? Mira, ahorita platicando con unas amigas aquí, me dice, verás lo que pasó y esto es como para poner por evidencia, es en esta normalización de que las mujeres no saben de mecánica y porque eso le corresponde a los hombres, por ejemplo, estaban, y dice esta amiga que estaba otra amiga de ella en un carro y entonces se llegó un hombre y le dijo, oye, yo creo que tú no vas a saber ni prender el carro porque no sé qué, y ella es ingeniera mecánica. Entonces, ahí hay una evidencia concreta de cómo los roles y los estereotipos de género son esos lentes que nos ponemos para mirar, ¿ok? Y entonces tú ves algo que pasa y lo ves con tus lentes de género, no puedes no verlo, pues, ¿no? O sea, es así, y justo por eso es que tú asumes que así es la vida, cuando en realidad hay otras formas de mirar, ¿no? Y creo que ese es el reto. Siempre que yo hablo de género y de perspectiva de género, yo siempre les digo, esto no es un asunto de evangelización o que yo voy a venir a cambiar, no, es un asunto como de reflexionar, de hacer reflexiones propias sobre cómo veo la realidad y también entender que pues que puede que lo siga pensando así porque mis creencias o mis valores así están, pero si solo entendemos que se trata de personas y no de etiquetas, entonces de verdad podemos caminar tranquilos y en paz por la vida, ¿no? Entonces, y así con esa
como con esa visión es que se pueden construir espacios incluyentes, familias respetuosas, lugares diversos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver a los sujetos como personas, realmente cambiamos nuestra forma de mirar. Me encanta el reto, me sumo, que tiene que ver con desaprender, ¿no? Para volver a aprender. Así es. Una nueva forma de coexistir como en amorcito y etcétera. Entonces, bueno, entrando a temas, pues no sé si son más complejos, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre perspectiva de género, feminismo e ideología de género? Ok, aquí va todo junto, ¿no? Vamos a hacerlo así, corto para poder ir yendo de lo general a lo particular. Primero voy a empezar, ¿qué es el feminismo? El feminismo es una teoría y una práctica política, ¿ok? El feminismo nace y se constituye por la toma de conciencia que tienen las mujeres de las desigualdades que sufren, ¿ok? El feminismo se constituye como una práctica política cuando las mujeres deciden juntarse y formar un colectivo y trabajar como colectivo, no individual, ¿sí? Y entonces hay, porque eso es como práctica política, y como teoría es que aquellas mujeres que han tenido acceso y que hemos tenido acceso a la educación superior y que hemos empezado a generar estudios y trabajos que realmente puedan documentar esas desigualdades o esas diferencias, entonces hemos construido la teoría feminista. ¿Okay? Entonces, eso es el feminismo. El feminismo es una postura que lo que busca es la igualdad para las mujeres. ¿Ok? Hay muchos feminismos. Creo que eso es bien importante que lo entendamos porque a veces decimos, esas feministas no me representan o ese feminismo no me representa, y está bien que no te represente, ¿ok? Lo interesante aquí es que hay muchos feminismos. Empezamos primero por el feminismo radical y me voy así rapidísimo, que radical significa irse a la raíz, eso significa radical. Y puedes o no estar de acuerdo con las mujeres que salen a la calle y gritan y todo, pero lo que sí tienes que estar es agradecida. Entonces, está bien que no vayas porque a lo mejor ese no es las actividades y las acciones que tú quieres, y eso está perfecto, pero lo que hay que estar agradecida siempre es porque gracias al feminismo radical tenemos la píldora anticonceptiva, usar pantalones, derecho al voto, aunque eran de las sufragistas, eran muy radicales. Entonces, creo que la lucha por nuestros derechos ahora, el derecho a elegir sobre nuestro propio cuerpo, se lo debemos a el feminismo radical. Pero así tenemos otros feminismos de la diferencia, feminismo de la igualdad, ecofeminismo, ciberfeminismo, feminismo institucional. Hay otra rama que se le conoce como el feminismo humanista, y podemos tener contradicciones unas con otras. Sin embargo, desde nuestro punto de vista buscamos una igualdad para las mujeres y los hombres. Cualquiera que pueda denominarse feminista puede tener una postura. Por ejemplo, yo soy de las feministas de la postura de la diferencia. ¿Y cuál es la postura en general, así un poco para ponerlo a prueba? Es que buscamos la igualdad entre hombres y mujeres, nunca la igualdad con los hombres, ¿no? Sino la igualdad entre hombres y mujeres. Y además te da una postura, te dice que a mí me interesa ver que desde una perspectiva qué pasa con las mujeres, pero también yo necesito saber qué pasa con las mujeres, pero también tengo que oír al otro, ¿no? Entonces, y ese otro se refiere también a oír la voz masculina y ver a los hombres. Por eso mis trabajos de investigación, aunque son
con perspectiva de género están posicionados en el feminismo de la diferencia, por lo tanto siempre vas a ver en mis trabajos que yo sí le doy voz a los hombres, por ejemplo. Habrá quienes no lo hagan y es la postura que tomas y está bien, ¿no? Entonces creo que ese es como un tiempo. Luego, la perspectiva de género es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta metodológica, es algo que me sirve para poner sobre la mesa las diferencias entre hombres y mujeres. Una cosa muy simple, por ejemplo, ¿cómo puedo yo utilizar la perspectiva de género como herramienta metodológica? Es simple en el sentido de que ¿hay igualdad entre hombres y mujeres en los sueldos y salarios? La respuesta es no, ¿ok? El Fondo Económico Mundial dijo que 200 años tenían que pasar para lograr una igualdad en lo que ganamos los hombres y las mujeres, ¿sí? Y en términos muy prácticos en México, el dato es que tendríamos que trabajar las mujeres 42 horas más para poder lograr la igualdad, ¿no? Entonces, la perspectiva de género te permite ver eso y te permite verlo en las diferentes disciplinas que tú tengas. Por ejemplo, si eres un arquitecto o una arquitecta, la perspectiva de género te permite saber el espacio, ¿lo utilizan igual los hombres y las mujeres? Los baños, ¿lo utilizan igual los hombres y las mujeres? ¿No? Entonces, no importa la disciplina que tengas, la perspectiva de género es esa herramienta metodológica que te va a permitir ver las desigualdades entre hombres y mujeres o entre los diferentes grupos, ¿ok? La ideología de género es un discurso construido desde grupos conservadores particularmente para responder a estos derechos que ha ganado el feminismo desde la práctica política, particularmente lo que tiene que ver con el derecho a decidir por tu propio cuerpo y todo lo que tiene que ver con la identidad de género y la comunidad LGBT. Entonces es un discurso construido para atacar, por así decirlo. Entonces no tiene una relación con el feminismo, no nace del feminismo, no está ligada al feminismo, sin embargo, pues hay todo un movimiento que dice que la ideología de género lo que hace es romper familias y trabajar. Entonces, lo único que yo puedo decir de eso es que es un discurso que se construye a partir de grupos conservadores y que tuvo su auge más o menos en 1995, cuando se puso en las Naciones Unidas el derecho a decidir por las mujeres en la Convención de las Mujeres en Pekín, y el Vaticano y los musulmanes y todo tuvieron movimientos muy fuertes frente a eso, sobre todo también los musulmanes, por ejemplo, por las mujeres no se podían lucir en público y todos estos asuntos, entonces hubo un movimiento y a partir de ahí hay toda esta construcción de este discurso. Entonces es lo que les puedo decir de estos tres conceptos. Wow, o sea, yo quiero que otra vez vengas a ilustrarnos, a hablar específicamente de cada cosa, es decir, de todos los feminismos que existen, de este rollo ideología de género. Es que está súper interesante y la verdad yo creo que nos hace mucha falta acercarnos a esta información. No dudo que hay muchísimas personas preparadas como tú, ¿no? que hacen investigación y estudios específicos en esta parte de perspectiva de género, pero al final del día, como ciudadanos de este planeta, ya ni siquiera de México, o sea, del planeta Tierra, debería ser una obligación, ¿no? Acercarnos a esta información y estar realmente abiertos a lo que realmente significa qué cosa, porque justo a lo mejor ahorita voy a aventar un tema que no viene mucho al caso, pero hablando de perspectiva de género, es muy fácil que estás en una discusión digital, ¿no? Y ahora que con este rollo pandémico que todos nos tuvimos que guardar y ya todo lo hacemos digitalmente como esta charla, o estas preguntas y respuestas, es bien fácil escupir lo que crees que sabes sobre un tema, ¿no? Y muchas veces
regresando a la parte de que nos encanta poner etiquetas a las cosas y que creemos que tenemos la razón absoluta de todo sin leer y sin saber, podemos no nada más lastimar a nuestro interlocutor, sino que también nos podemos llevar de calle cosas o aventar o como decía, escupir cosas que no tienen sentido, ¿no? Sobre todo pensando en esta parte que me encanta, me fascina cómo lo dices de si tú no vas bien o no congenias con el tipo de feminismo radical, está bien, ¿no? O sea, se vale. Al final, todos dentro del colectivo enriquecemos con nuestra individualidad y nuestras diferencias, ¿no? Eso es lo que hace la diversidad más rica. Pero cuando no nos atrevemos a ver estas diferencias, ni siquiera porque queremos leer, ¿no? Pues ya nos llevamos al traste llevarnos bien con el vecino de enfrente, ¿no? O sea, sí, yo creo que aquí es una cuestión también de respeto hacia las personas. Esto de no me representa y no nada salió ahora con todos estos movimientos del 8 de marzo, por ejemplo, ¿no? De muchas mujeres y hombres también, pero particularmente voy a hablar de mujeres que dijeron, no, yo soy feminista, pero a mí ellas no me representan. Y a mí sí me representan, o sea, me han representado todo el tiempo, que yo concuerde o no con sus acciones, eso es otro asunto. Yo tendré otras formas de buscar la igualdad de los hombres y las mujeres, pero eso está bien. Lo que yo no voy a hacer nunca es demeritar o quitarles el mérito a todas estas mujeres desde hace muchos años hasta la fecha que realmente salen a la calle y gritan y hacen hacen estas manifestaciones porque en realidad así se han conseguido muchas de las luchas de las mujeres, ¿no? Esa cosa de las feministas de antes se murieron en la calle, las sufragistas las mataron, Olimpia de Gauss y entre otras murieron decapitadas, o sea, no hay tal calma en las feministas de antes, ¿no? Creo que son formas distintas de abordar este tema. claro, y depende, o sea, muchas veces no podemos o no deberíamos juzgar o calificar ciertas acciones por tiempos actuales, ¿no? Así es. Es injusto también eh, juzgar acciones del pasado cuando ni siquiera los hemos vivido en carne propia, ¿no? Así No es. sabemos cómo, hasta dónde llegaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿por qué se habla de violencia de género y violencia contra la mujer? Bueno, lo primero que hay que definir aquí es que ya no hablamos de una sola violencia y creo que ese es un gran paso que se dio en el establecimiento de las leyes. Hablamos de violencias, ¿ok? Porque sí, la representación social de la violencia que tenemos es que solo existe una y que esa violencia es los golpes, ¿ok? Y entonces por eso ha habido como todo un trabajo en las leyes para poder tipificar la violencia y entonces poder entender que no hay solo una forma, ¿no? La violencia en sí es un ejercicio de poder, ¿no? Es lo primero que yo tengo que entender y entonces ya puedo hablar de diferentes cosas. ¿Por qué se habla de violencia de género y violencia contra la mujer? Bueno, hay instrumentos y documentos y organizaciones que esto lo pueden ver de una sola forma, o sea que la violencia de género tiene que ver con la mujer y eso es cierto, ¿sí? Pero no únicamente con la mujer. Cuando hablamos de género, no es solo únicamente de las mujeres. Creo que esto es importante. Y hacer esta diferencia de violencia de género y violencia contra la mujer nos permite cobijar en violencia de género cualquier ejercicio de poder para lastimar, por ejemplo, a la comunidad LGBTI. Que si solo lo dejamos violencia contra la mujer, solo contra las mujeres. Entonces, en los dos casos es un ejercicio de poder que es un acto que daña intencionadamente por el solo hecho de ser mujer en ese caso, o por el solo hecho de ser gay, o por el solo hecho de ser lesbiana, por tu género en sí. Yo creo que esto es bien importante entenderlo. Hay una jerarquía de género, ¿sí? Hay una jerarquía de género en donde lo masculino está por encima de lo femenino. Y entonces ahí podemos empezar a ver. Y entonces, si es lesbiana, ¿no? Pues es
doblemente por debajo, ¿no? Y si es gay, no, pues como si la naturaleza le dio el gran don de ser hombre, ¿cómo se le ocurre? ¿No? Entonces está como por debajo. Y entonces todos estos actos de ver a las personas en esta jerarquía de género y decir son menos que yo, ¿sí? Entonces hace que tú puedas ejercer violencia. Y entonces tenemos varios tipos de violencia. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una ley que además de que nos da protección, nos sirvió como glosario para poder entender y definir claramente cuáles son los tipos de violencia. Y entonces entendemos que tenemos violencia física, violencia sexual, psicológica, económica y patrimonial. Esos son los tipos. Y por otro lado tenemos las modalidades de violencia y podemos hablar entonces de violencia estructural, violencia cultural, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es importante aclararlo ahí, ¿no? Wow, es que tienes que venir diario. Tenemos que hacer una charla. Cañón. A ver, hablando justamente de esta parte, como mencionabas el tema de las jerarquías, ¿qué es el privilegio de los hombres? En justo eso que les comentaba en esta jerarquía de género que está, lo masculino ha sobresalido, por así decirlo, ¿no? Es una condición que en esto de los roles y los estereotipos de género se le ha considerado a los hombres en el espacio público y a las mujeres en el espacio privado. Y el espacio público siempre ha tenido un papel más alto que el espacio privado. ¿Sí? El espacio privado siempre se ve como lo oscuro, lo que no se debe ver, lo que está ahí detrás de la puerta, y entonces ahí están las mujeres. Entonces hay toda una concepción de que si las mujeres salen a lo público, entonces están rompiendo este deber ser. El privilegio de los hombres es justo eso, es que se les ha dado de por sí, ¿no? Entonces es un asunto de los hombres son los que saben hacer política, los hombres son los que salen a trabajar porque son proveedores, los hombres tienen la posibilidad de acceder a créditos antes que las mujeres, entonces hay un privilegio, ¿sí? Hay un privilegio. Cuando te contratan, los hombres tienen privilegio sobre las mujeres, por eso hay todo un movimiento de no poner el nombre en los currículums ni las fotos, sino más bien es por las cosas que tú sabes hacer, porque entonces hay un condicionamiento de género. Pero el privilegio de los hombres también hay que revisarlo en otros ojos. No solo los hombres tienen privilegios, también, por ejemplo, las parejas heterosexuales tienen el privilegio, porque tú llegas a un restaurante y a ti no te dicen nada, si tú llegas con tu novio, si yo llego con mi esposo a un restaurante y me doy un beso y no pasa absolutamente nada, tengo un privilegio, ¿sí? Un privilegio que no tienen en muchos lugares las parejas del mismo sexo, por ejemplo, ¿no? Y hemos sabido 1 y 1000 casos de restaurantes que les cierran la puerta, de lugares que no le... Y entonces hemos tenido que poner una banderita afuera de los lugares para decir que somos friendly, ¿no? Entonces que somos amigables y tal. Creo que el privilegio, más que solo ser un privilegio de los hombres, está en esta jerarquía de género, ¿no? Wow, sí, en esa jerarquía construida por una sociedad que en algún punto fue conservadora y que medio no sabemos ni para dónde, ¿no? Así es. Pues como que ahí vamos navegando hacia dónde, a ver qué onda. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer para cambiar la situación de mujeres, hombres y la comunidad LGBT? Creo que lo que tenemos que hacer es verlos como personas y no como etiquetas. En la medida en la que eso suceda, es en la medida en la que vamos a generar acciones para las personas y vamos a tener que dejar de hacer acciones afirmativas o acciones de discriminación positiva, que esas son cosas que se han tenido que hacer. Por eso existen las cuotas, por eso entonces ahora hay las empresas tienen que tener cuotas de discapacidad, cuotas de diversidad, cuotas de género. ¿Por qué? Porque entonces no se estaba viendo. Todas estas medidas, yo
espero que algún día se acaben, porque en realidad tendríamos que ver a las personas como personas, ¿no? Y entonces claro, que ya no sea una obligación tener cuotas, ¿no? Así es. Natural, o sea, que simplemente sea, pero creo que ahorita son muy necesarias porque no lo estamos teniendo. Todo esto de las cuotas de género, todo este, son súper necesarias para poder traer a esos grupos a. Voy a hacer un gol aquí, pero creo que es importante. En la revista Expansión acaba de salir todo un artículo de estas personas que son de la comunidad LGBTI o trabajan para cuestiones de la diversidad. Y cuando tú lees sus historias, es que dices, no dijeron que eran gays, no dijeron que eran lesbianas, hasta quién sabe cuándo, por miedo a no poder estar en la organización, a no poder estar o por no poder tener el ascenso, y así sucede, así sucede. Muchas mujeres no piden un aumento, no son capaces de decir tal cosa porque tienen miedo, por así decir, de perder el empleo, de que no les dé. Entonces, creo que hay muchas cuestiones. ¿Qué podemos hacer? Aprender. Que el valor de la diversidad sea un valor aprendido en los hogares y en las escuelas y que realmente podamos construir programas, políticas y proyectos para personas, ¿no? Ahorita lo tenemos que hacer incluyentes, pues así es ahorita en este momento. Claro, es lo que nos toca ahorita para desaprender y reaprender. Así es. Me encanta. Sí, es complicado. Yo que pertenezco a la comunidad LGBT, luego todo el tiempo digo que yo me siento doblemente discriminada por ser mujer y aparte ser parte de la comunidad. Claro. Pero es una realidad, ¿no? Que nos tocó vivir y que poco a poco también nos toca ir haciendo ese camino para vernos como personas. Así es. Uh-huh. ¿Por qué son importantes los movimientos como Me Too? Estos movimientos, y otros que se han hecho como La Calle es Nuestra y otros, son importantes porque visibilizan los problemas. Cuando suceden estos movimientos es porque hay una voz que no ha sido escuchada, ¿sí? Hay una voz que Nuria Varela dice que las mujeres vivimos cansadas y estamos cansadas de luchar y que no se nos oiga. Entonces llega un momento en el que estás totalmente harta de la situación, ¿sí? Los gobiernos, las autoridades, la comunidad, la familia, no te escucha, no escucha tus propuestas, ni escucha tus gritos de nos están matando, por ejemplo, o me acosan y no te creen, tú llegas a los estudios que se hacen en los ministerios públicos, vengo a denunciar que me violaron y la pregunta es ¿y qué traías puesto? ¿No? Entonces es como, ¿cómo me haces esa creo que todas esas cuestiones, estos movimientos son el reflejo de ese hartazgo y de ese cansancio de las mujeres y de los grupos de que su voz no es escuchada y que al no ser escuchada su voz hay consecuencias graves como muertes, feminicidios, hay estas muertes de odio, ¿no? Y entonces creo que eso es justo por qué son importantes y por qué debemos realmente no minimizarlos, ¿no? Claro, y seguir levantando la voz. Así es. Porque parte de que tu voz se escuche realmente es así, ese conjunto, un grito fuerte para que sí pueda haber algún tipo de cambio, movimiento, iniciativa, o sea, algo que dé paso a ese camino de luz, ese túnel. Súper. Prit preguntaba, porque ya les decía que les preguntábamos en el formulario si querían hacer alguna pregunta. Y dice, ¿existe una tendencia a rechazar el liderazgo en las mujeres? Sí, de hecho las mujeres líderes son consideradas unas mandonas, viejas brujas, ¿no? Y así es. ¿Por qué? Porque justo esto lo que les dije,
si los hombres pertenecen al espacio público y las mujeres al espacio privado, cuando éstas se mueven al espacio público, que es donde se ejerce el liderazgo político, empresarial, entonces estás transgrediendo, y lo pongo entre comillas, ese lugar que te corresponde. Y entonces obviamente que van a voltear y van a decirte, pero ¿cómo te atreves tú? ¿No? O sea, si a ti no te corresponde, tú deberías ser sumisa y calmada, no deberías alzar la voz y trabajar. Entonces, si la pregunta te la contesto así, Prit, sí. Y es por estos roles y estos estereotipos de género, el deber ser, los hombres deben de ser de una manera, las mujeres deben de ser de otra manera. En la política, y yo lo recuerdo perfecto, yo cuando estuvieron Donald Trump y Hillary Clinton en esta competencia para ganar la presidencia, yo siempre decía, el trabajo del equipo de Hillary Clinton para mantenerla en la raya de que no la consideren una mandona vieja bruja, sino una mujer poderosa y fuerte para dirigir una nación, pero estar en ese inter. En cambio, los de Donald Trump dijo, hizo una y mil cosas y es el presidente, pues, ¿no? Entonces no le cuestionan. Y creo que aquí en Sonora tenemos una gobernadora mujer, ¿no? Y entonces tú preguntas y nadie sabe de cuáles son los programas prioritarios, si ha ayudado o no ha ayudado, cómo está su plan de desarrollo institucional. No, es siempre usa faldas, qué cirugía se hizo, ¿no? Entonces creo que hay toda una constitución del rechazo del liderazgo de las mujeres. Y está grueso, porque incluso pensándonos como mujeres, creces con eso pensando que está mal. Justo ahorita que decías, una mujer en una posición de liderazgo o de poder es una bitch, ¿no? Es una mandona, es una mendiga. O sea, me vino a la cabeza ahorita una película que me encanta, que es la del Diablo Viste a la Moda. Yo te iba a decir. En donde, pues bueno, sí tenía un carácter fuerte, la señora Priestley, ¿no? Miranda Priestley. Miranda, exacto. Pero pues era una señora decidida, o sea, ¿por qué tener una personalidad de decisión te hace ser una mendiga maldita? Y en una escena justo la veíamos y Mauricio me decía, esa te puede... Y claro, pues porque ella dice cuando se va a divorciar, mi segundo divorcio, mi tercer divorcio, y entonces de seguro van a decir otro marido que claro, porque es mujer, porque no lo dicen cuando es hombre, y eso es bien interesante que se vea. Se pueden decir otras cosas, pero no eso, ¿no? Entonces sí existe una tendencia a rechazar el liderazgo. De hecho, lo puedes ver en los números. Pocas mujeres líderes en puestos de dirección, muchos, ¿no? Hombres. Claro, y está cañón. Pues, regresándonos rápido al gol que metiste de expansión, tampoco hay una diversidad grandísima de mujeres, ¿no? Claro. O sea, pero bueno. 5, me parece. En todas 5 mujeres aún en eso. A ver. Claro. Anaís dice, ¿consideras necesaria y correcta la institucionalización del movimiento feminista? Pues no es algo que me corresponda a mí decir si es necesario o correcto, se ha dado y ha sido necesaria y ha sido el curso del movimiento, la institucionalización. De hecho, hay un feminismo institucional, se conoce, y ha sido justo por eso, y se ha hecho de diferentes formas. El feminismo institucional ha sido este caminar de las mujeres hacia ocupar puestos donde se tomen las decisiones para poder de ahí bajar políticas y programas, sin el empuje de estas mujeres yéndose a estos puestos, pues difícilmente se hubiera, por ejemplo, logrado la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por ejemplo, Marcela Lagarde, ella es una antropóloga mexicana, es doctora catedrática y se lanzó por una diputación, y gracias a ella, entre otras, pero a ella tenemos la ley general. Entonces, el feminismo institucional ha sido un feminismo que nos ha ayudado mucho a las mujeres para poder pasar
del movimiento como práctica política a convertir esas acciones en leyes y en programas, ¿no? Entonces, si lo considero necesario y correcto, pues más que correcto porque no está en ese nivel, pero necesario se ha sido y podemos tener pues varias leyes, ¿sí? Nos falta pasar de lo legal a lo sustantivo, eso sí, como siempre, tenemos muy buen sistema o muy buenas leyes, muy buen sistema legal, pero no tenemos una igualdad sustantiva en el hecho, eso es lo que tenemos que trabajar. Cañón, viene el brinco, ¿no? O sea, llévalo a la acción, ¿no? Una cosa es bien bonito estar acá arriba o todo en un manual o en la Constitución y cuando no se lleva a cabo, pues... Y hay una cuestión simple, unas compañeras feministas trabajando desde lo institucional tienen una cuestión ahí muy concreta y es si las empresas, los gobiernos no están etiquetando presupuesto con perspectiva de género, entonces no están haciendo acciones. Entonces creo que ahí está el trabajo, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Ok, Luis nos hace una pregunta. Ahí les va. ¿Por lo que entiendo, la perspectiva de género se enfoca en cumplir con ciertas cuotas de género, masculino y femenino, para tener un balance en actividades del hogar, profesionales y de gobierno? Desde mi perspectiva, este enfoque discrimina la competitividad que cada quien como individuo desarrolla para un día poder ejercerla al máximo de sus capacidades. Bajo este argumento, ¿no crees que se desperdicie talento, preparación, conocimiento y capacidad por el solo hecho de querer cumplir con una cuota? Y segunda pregunta, ¿estaríamos dispuestos como sociedad a que el 50% de la fuerza militar fueran mujeres solo por el hecho de ser mujeres? ¿O que el 50% de la docencia de educación maternal fueran hombres solo por ser hombres? Bueno, aquí tenemos varias cosas. La perspectiva de género no se enfoca en cumplir las cuotas de género, lo platicábamos, ¿no? La perspectiva de género es una herramienta que nos permite ver las desigualdades que hay en los diferentes campos. Lo de y lo voy a ir desagregando, lo de las cuotas de género en el ámbito político particularmente, pasamos de las cuotas de género a la paridad, que es lo que tenemos ahora. De hecho, la legislatura de ahora se llama la legislatura de la igualdad de género, ¿sí? Y creo que este asunto de las cuotas y la paridad es, al igual que las otras acciones afirmativas para que las mujeres puedan ingresar acá. En el asunto de las mujeres en la participación política siempre te hacen la misma pregunta y siempre te dicen, si no están preparadas, ¿no? Y si las mujeres no están preparadas para estar, a los hombres nunca les preguntan si están preparados o no. ¿Sí? O sea, nunca les han preguntado. En todo este asunto de lograr la paridad y del trabajo de las mujeres en el Instituto Nacional Electoral y de todo, se ha destinado mucho dinero para la capacitación de las mujeres. Y eso de entrada, ¿qué te da a entender? Que nos consideran poco capaces para el puesto. No estoy diciendo que no sea buena la capacitación, a mí me parece excelente y ha sido genial para las mujeres que las han tomado, están mucho más preparadas, tienen muchos más elementos, o tenemos porque a mí ha tocado, pero creo que aquí debiera ser lo mismo que estoy diciendo, y es que ahora que se capaciten también los hombres, ¿no? Los hombres también necesitan saber muchas cosas que no saben. Los hombres también necesitan saber sobre la igualdad de género, sobre discriminación, también necesitan saber sobre discapacidad, también necesitan saber sobre presupuestos. El asunto es que asumimos que quienes llegan a los puestos, esos hombres son muy sabios, porque esa es la representación social que tenemos. En la familia, ¿ok? Si yo pienso que debe haber igualdad en la familia, debe haber distribución de las labores del hogar y de la economía del hogar según la condición de edad y según la participación que se tenga. Todos y todas deben participar de las decisiones. Sí, claro, pero sería absurdo
preguntarle a una niña de 5 años, ¿qué le parece si compramos tal o cual casa? Se le puede preguntar cuando los adultos ya decidieron, porque ella no puede decir, pero ella puede decidir dónde comer, qué ponerse, cómo cortarse el cabello y tal. A eso se refiere la distribución, ¿sí? Ya hay un término académico para nombrarlo, que es la democratización familiar, que lo que significa es la distribución del poder. El asunto es que tenemos muchos problemas, sobre todo con los hombres, porque como son los que han tenido el privilegio de ser hombre proveedor, dueño y jefe de familia, que cuando les pides que suelten poder en la toma de decisiones, pues obviamente no quieren, ¿no? Entonces ahí hay como muchos asuntos. ¿No crees que se desperdicie talento? ¿Estarías dispuesto como sociedad a que el 50% de la fuerza militar fueran mujeres solo por el hecho de ser mujeres? Si quieren estar en la fuerza militar, no tendría yo ningún problema. Pero el asunto aquí es que lo hay. Tan lo hay que los casos que se tienen, por ejemplo, de personas que se bajaron del avión cuando se enteraron que la piloto y toda la tripulación eran mujeres y que dijeron yo no vuelo con ellas, ¿no? Entonces, realmente estamos dispuestos a, pues debiéramos, porque las habilidades y las cualidades pues es de quien la estudie y quien lo tenga, ¿no? Entonces creo que eso es bien interesante verlo también. El 50% de la docencia de educación maternal fueran hombres. Yo que trabajo con maestros y maestras, siempre les pregunto, ¿sí? ¿Y dónde están los hombres? Pero aquí, los pocos hombres que hay me dijeron, es muy difícil trabajar en maternal porque los mismos padres y madres de familia no me validan, no me tienen confianza, ¿sí? Y entonces hay un asunto de roles y estereotipos de género. Ese trabajo debiera hacerlo las mujeres y no los hombres. El cuidar, cómo un hombre va a acompañar a mi hija o a mi hijo al baño, ¿no? En maternal, por ejemplo. Cómo lo va a cuidar mejor si las mujeres son las que cuidan. Y hay todo otro asunto de qué es lo que estudian los hombres y qué es lo que estudian las mujeres, que también tiene que ver con roles y estereotipos de género, que te dicen que el ser maestro o maestra de maternal o de primaria tienen que hacerlo las mujeres, ¿no? Entonces, creo que aquí también es otra historia y otro asunto, pero con eso nos podemos quedar. Pero es que me encanta, yo lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio, la parte de si nos tratáramos como personas, como mencionas, todo este tema de género, de esa construcción de hombre-mujer o los estereotipos, pasarían a segundo término, ¿no? Todo tendría que Así ver es. respecto a tu talento y tus capacidades. Así es. Next, esta yo mera la hice. Ok. Por este rollo de que el todes y que con X y no sé qué, el idioma en español también se puede tomar como discriminatorio a favor de un solo género, o sea, está bien que cambiemos letras y tal del idioma español. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el idioma o la forma en la que nombramos las cosas determina nuestra visión del mundo, ¿sí? Yo siempre, y todo aquello que no nombramos, lo invisibilizamos, ¿ok? Y eso es bien importante que yo lo entienda. Y tengo 2 ejemplos muy concretos. Igual algunos de ustedes sí lo saben, pero si tú te preguntas, si yo les digo, a ver, dibújenme un patacón, ¿no? Y entonces todos empiezan a decir, ¿qué? O sea, ¿qué me dijiste? Sí, pues dibújame un patacón. Y entonces, pues quien lo sabe, lo puede dibujar. Quien no sabe qué es un patacón, no puede dibujar. Por lo tanto, lo que no nombras, no lo construyes acá y lo invisibilizas. Nuestro idioma español es muy masculino, ¿sale? Pero lo que hay que entender más que el cambio de palabras es la forma en la que utilizamos las palabras, ¿sí? Estos movimientos de la X, la E, el todes y el no sé qué, yo los agradezco profundamente porque ponen otra vez como el Me Too, como estas acciones
de manifiesto los problemas que hay. Si tú empiezas a utilizar lenguaje incluyente, no vas a resolver el problema de la desigualdad, ¿sí? No resuelve el problema de la desigualdad. Lo que hace es que pone sobre la mesa esa desigualdad para empezar a trabajar en ello. Y yo siempre digo, cuando yo digo, bienvenidos, todo el mundo se queda como si nada, muchas gracias, no sé qué. Si yo digo bienvenidas solamente, las mujeres me empiezan a decir, oye Ana, también hay hombres. Y los hombres me empiezan a decir, hey, ¿no? ¿Cómo que bienvenidas? Entonces, verdaderamente hay un asunto de género, no es cualquier cosa. Porque si yo te dijera bienvenidas y no te pasara nada, entonces habría problemas, ¿ok? Creo que aquí es importante, más que el cambio de letras, que también es vital que se haga y que se empiece a utilizar, es la forma en la que utilizamos las palabras. Y no solo en el asunto de género, es que si hay personas con discapacidad, pues no les digas enfermitos, ¿no? Entonces, porque son discapacitados, ciegos, sordos, y así se nombra. Si hay personas adultas mayores, pues que no les digas los viejitos, ¿no? Entonces, que aprendas a utilizar y que hagas conciencia de que no es lo mismo que yo te diga zorro, porque habla de una audacia, a que yo te diga zorra, que ya tiene otras implicaciones. Entonces, el lenguaje puede hacer estas cosas, ¿sí? Sí puede discriminar y sí puede estar a favor de un solo género. Wow, está cañón. Y pues sí, bienvenidas a las que no les dije al principio. Ainite pregunta, ¿qué significa que la violencia de género sea un problema de salud pública y por qué es importante tenerlo presente? Cuando un problema individual o en el espacio doméstico pasa y ya es recurrente y los números y las estadísticas, ¿sí?, empiezan a salirse o a aumentar, y esta violencia de género o violencia contra las mujeres empieza a tener repercusiones en la salud y en la vida, entonces pasa a ser un problema de salud pública, ¿ok? Por ejemplo, el asunto del tener derecho a, o la despenalización del aborto, el derecho a abortar, por lo que se convirtió en un problema de salud pública y por lo que hubo necesidad de regularizarlo, por ejemplo, en Ciudad de México, es porque las muertes de mujeres por esa condición ya son masivas y muchas. Y entonces ya se convierte ese problema que pareciera individual de allá tú y tus decisiones, ya pasa a los niveles del cuidado. La violencia de género también tiene problemas mentales o también ocasiona problemas mentales, problemas de movilidad, ¿sí? Entonces, todo alrededor de eso tiene implicaciones. Y es importante tenerlo presente porque necesitan construir políticas públicas, programas, leyes, y las autoridades tienen que tener presente eso y actuar en función de eso. Claro, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, sí puede ser un problema importante como el que estamos viviendo en México, ¿no? Así es. ¿Cómo hablar de perspectiva de género con un adolescente? Lo primero que tenemos que hacer es aprender yo, en lo personal, antes de hablar, ¿sí? Y creo que lo más interesante es que no hay que ver a los adolescentes y a los niños y a las niñas como si fueran pequeños. Y me refiero desde una cultura adultocéntrica, ¿no? Es que ellos no saben, ¿no? Creo que lo importante que hay que hacer es el diálogo, ¿sí? Es tú que se sorprenderían. Yo actualmente estoy en un proyecto para ver derechos de los niños, niñas y adolescentes, y se sorprenderían lo que ellos dicen sobre los casos. Entonces empezamos a pensar que nosotros les tendríamos que enseñar, ¿no?
yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar, lo que tenemos que hacer es dialogar. Y el primer paso es la autorreflexión. ¿Qué pienso yo de los hombres? ¿Qué pienso yo de las mujeres? ¿Qué pienso yo de la comunidad LGBT? Y con toda la honestidad posible, ¿sí? Porque el asunto es el siguiente. Por cuestiones morales, por religión, tú puedes creer ciertas cosas y está bien. O sea, eso no es una condicionante. El asunto es que en el mundo somos personas. Y entonces tú puedes creer cualquier cosa, puedes creer que se van a ir al infierno, cualquier cosa, ¿sí? Y esas son tus creencias y yo no, y las respeto. Lo que es que esas creencias no pueden llevarte al odio, ni pueden llevar a que rechaces a las personas, a que discrimines. Entonces, ¿cómo hablar de perspectiva de género con un adolescente? Punto número uno, primero es hacer conciencia y claridad y honestidad de qué es lo que pienso yo. Y segundo, primero pregúntale. Y luego ya vemos, porque a veces nos dan toda una cátedra de inclusión, ¿sí? Y creo que eso actualmente es lo que está sucediendo en las familias. Los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes son mucho más incluyentes que nosotros en nuestra generación, ¿sí? Y eso yo lo voy a agradecer siempre al feminismo, siempre. El discurso está puesto. Ya no hay necesidad de ahondar tanto en que es igualdad de género, en que todos somos iguales, porque eso ya está. Lo que tenemos que hacer es traducirlo en prácticas. Claro, totalmente. Y así como dices que luego ellos nos dan la cátedra a Sí, nosotros, claro. están conectados ya de una forma diferente, ¿no? Y dentro de esa inocencia todavía no perdida, como la nuestra, de lágrima ahí. Pues aprendemos un montón, ¿no? También de ellos. Así es. Super. ¿Qué estás haciendo? Por aquí, digo, pusimos este taller, es un taller, ¿verdad? Sí. Seminario. Es un curso en el que estamos, yo colaboro con la empresa Identidad y Desarrollo, que es una empresa que trabaja turismo y educación y cultura. Es una empresa que yo quiero muchísimo y que me dio la oportunidad de estar en este seminario en gestión cultural comunitaria para la innovación y me tocó dar un curso. Es un seminario que se los recomiendo enormemente, ¿sí? Pero a mí me tocó el curso de personalización de espacios culturales para la inclusión y la equidad. Y es un poco pensar cómo volvemos esos espacios más incluyentes, ¿no? Cómo pensamos esos espacios más incluyentes y cómo pensamos la cultura en espacios de inclusión. De eso se trata el curso, entonces está muy padre, yo creo que pueden tomarlo y verlo. Ahorita estamos con el 70% de beca, así que aprovechen, invitadísimos. Identidad y Desarrollo se ha comprometido mucho en este tiempo de pandemia, tuvo sus cursos abiertos por 2 meses de forma gratuita y ahora ya tenemos el 70%, ¿no? Entonces, pues ahí está. Les vamos a pasar también por correo electrónico, o sea, el correo que se registraron, la página donde pueden accesar y pagar el curso para que puedan entrar a tomarlo. Y pues adicional, yo también te diría que vayamos pensando que hacemos algo con Colmena. Claro que sí. Para taller adicional a que nos vengas a dar otras charlas y nos sigas enseñando sobre todo este tema de perspectiva de género. A mí en lo particular, que fue lo que dije, no sé nada de todas las formas de feminismo y de expresión del feminismo que pueden existir. Y pues nada, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, aprovechando. No, callen ahora. No, hablen ahora. Acá, sí. Súper. Pues, Ana, ya prometida, nos prometiste que sí, claro que sí. Hablemos más sobre temas más, a lo mejor agarramos cachitos de las preguntas o de los temas o de lo que más te apasiona a ti sobre la perspectiva de género para irla, me encantó como decías, lo voy deshaciendo, ¿no? Lo voy agarrando por partes para irlo agarrando
por partes y que todos podamos aprender. Y la idea de esto es que pues, también tengamos las antenitas bien abiertas y estemos dispuestos a aprender distinto o reaprender, ¿no? Yo creo que ese es el reto, la verdad. Muchísimas gracias. Estos espacios también son necesarios para el diálogo, ¿no? Y son necesarios porque podemos hacer esas preguntas que nos hacemos y que a lo mejor no nos da tampoco ni el tiempo, ni es nuestro tema en ocasiones tampoco, pero tan necesario porque si nosotros empezamos a ver a las personas y no a las etiquetas, verdaderamente estamos en el proceso de construir una sociedad más incluyente y nos volvemos corresponsables y con las nuevas generaciones de dejarles la verdad una sociedad, un país, una comunidad más incluyente, menos violenta, más amorosa y creo que entre mejor veamos a las personas, más podemos, hola, más podemos, pues eso, ser mejores, ¿no? Mejores seres humanos. Claro, me encanta. Y justo partiendo del amor, si hacemos todo con amor, pues va a ser más fácil, ¿no? Construir espacios incluyentes, Así es. un idioma distinto, lugares donde nos sintamos verdaderamente seguros. Así es. Bueno, pues muchas gracias. gracias. Mau, no sé, tú estuviste muy silencioso, a ver. No, pues es que estos temas son muy interesantes. En lo personal a mí aprender a conocer de perspectiva me cambió la vida y me cambió la vida muy a tiempo cuando empezaron a ser mis hijos, porque al final las cosas cambiaron, el mundo cambió, les va a tocar crecer a mis hijos en otro mundo, entonces darles las herramientas y poder generar puentes de comunicación con ellos ayuda a crear un mundo mejor. Y pues muchísimas gracias Luisa y a Colmena, porque siempre los proyectos con 3i pues ahí están apoyándonos en generar estas vinculaciones, en juntar el norte con el centro, porque de parte eso es muy importante. A veces andamos tan desconectados de la Ciudad de México, las otras partes del país. Entonces muchísimas gracias a todos y a todas por haber entrado, a los que lo van a ver diferido a través de las diferentes plataformas de Colmena y de 3i Espacio Innovación. Muchísimas gracias por escucharnos y estén pendientes. En la tercera edición del Q&A, ahí les tenemos una sorpresa. Estamos por confirmar al expositor, pero espérenos, es para septiembre. Muchísimas gracias a todas y a todas y nos vemos pronto. Gracias todos. Muchas gracias, Ana. Ya me urge que vengas. Ahí sí otra vez, ahí sí que estés otra vez. Y o como dicen por ahí, arriba el norte, ¿no? Y mira que sí. Muchísimas gracias, Luisa. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Gracias, bye. Bye. Adiós, bye. Luis, nos vemos, bye. Ahí no